que el peor castigo para los jóvenes que no les gusta la política es que van a seguir siendo gobernados por lo que sí les gusta la política. Contemos para el 2016, con el nuevo presidente la vaina se puso bien. Contemos, vivamos la realidad, si todos unimos fuerza, yo sé que se logrará. Contemos para el 2016, con el nuevo presidente la vaina se puso bien. Contemos, vivamos la realidad, si todos unimos fuerza, yo sé que se logrará. Contemos. Damos gracias en este día por permitirnos el Señor Todopoderoso que ilumine siempre el pensamiento de nuestro líder, Temístocles Montaz, y que sea su voluntad. Amén. El 31 de enero se celebra el Día Nacional de la Juventud. Gracias a un santo, para aquellos que lo conocen, se llamaba Don Bosco, quien fue una persona que se identificó mucho por ser huérfano a los 2 años con la juventud, ya que él tuvo que pasar vicisitudes y él trabajó de forma directa con los jóvenes de aquel entonces en Italia, y gracias a él hoy nosotros celebramos lo que es el Día Nacional de la Juventud. También sabemos que fueron jóvenes quienes proclamaron hace unos años atrás que nuestro país fuera un país libre e independiente. Jóvenes de 24 y 28 años vislumbraron una nación libre, vislumbraron una nación diferente, tenaz, y hoy podemos decir que gracias a esos jóvenes nuestra nación se llama República Dominicana. Pero para no hablar tanto, vamos a darle paso a uno de los jóvenes que ha creído en el proyecto, uno de los jóvenes que entiende y nos explicará el por qué Temo tiene que ser el candidato de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, y el próximo, como sabemos, que es la insignia de nosotros como juventud y de este proyecto. ¿Por qué Don Temo? Porque ya vamos a dejar el Temístocles, es Don Temo. Es más, ni siquiera Don Temo, vamos a llamarlo Temo, porque es una persona que va directamente con nosotros y nos ha dado la cara y ha mantenido ese trato cordial, directo con cada uno de nosotros. Vamos a llamar al señor Aneudi Leiva, coordinador de la Juventud con Temo, para que nos explique el porqué real de cada uno de nosotros, que aunque está claro, vamos a aclararlo un poquito más, valga la redundancia. Buenos días a todos y cada uno de ustedes en este grandioso día 31 de enero, donde celebramos el Día Nacional de la Juventud. Y qué bien, miren, yo voy a decir brevemente, ¿por qué Temo Montaz para la juventud? Algo sencillo, miren, a través de la historia los jóvenes nos hemos involucrado en política, pero en la política a la juventud se le ha utilizado para llenar guaguas, llenar actividades y ser un bache en algunas que otras cosas. Y también vemos cómo candidatos, precandidatos, a través de los años, han ideado un discurso para la juventud, para la mujer, para la economía, para los diferentes sectores. En esta ocasión, tenemos a una persona que con su discurso central, a quien más les beneficia es a la juventud. Tenemos una persona que cuando habla de la alternabilidad en el ejercicio del poder, lo que está haciendo es un abanderado a favor de la juventud dominicana. Está siendo la llave que abre esa puerta entre el desarrollo de la juventud y el no desarrollo de la juventud. Nosotros estamos de un lado y necesitamos que alguien nos abra esa puerta, alguien que esté en los grandes círculos de poder del Partido de la Liberación Dominicana en este caso, que es al que estamos apoyando. Y en eso tenemos al ingeniero Juan Temístocles Montaz. Ha encauzado un discurso que solamente va en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser las personas que estemos detrás empujándolo, ideándolo, para que él no cese en esa lucha que lleva en la actualidad. Nosotros hemos tenido pocos presidentes que han gobernado muchos años y muchas juventudes se han perdido en ese transcurso. Nosotros necesitamos ahora que la alternabilidad sea algo real, algo efectivo y algo que esté en los estamentos del Estado y principalmente en la Presidencia de la República. Si nosotros no defendemos ese discurso, no nos estamos defendiendo ninguno de nosotros. Así que, señores, tenemos que ser nosotros quienes demos el frente,
que estemos al frente de este discurso y que nos demos la oportunidad de nosotros demostrar que lo único que necesitamos es un empujón en la vida, que luego de ese empujoncito nosotros estamos en la capacidad de asumir cualquier rol y que como no tenemos experiencia, nosotros inmediatamente nos den la oportunidad de asumir el rol, vamos a adquirir esa experiencia necesaria para poder asumir esos roles y poder hacer un excelente trabajo. Por eso hoy tenemos que aplaudir, hoy Día Nacional de la Juventud. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos al proyecto en que pertenecemos, al proyecto que ha crecido, al que más ha crecido en la República Dominicana, y ha sido por su discurso. Y déjeme decirle una cosa, en cada una de las actividades, quienes más están llenando esas actividades del ingeniero Temo Montaz es la juventud dominicana, porque en eso creemos y tenemos que seguir creyendo con eso, y tenemos que tenerlo nosotros como una bandera que vaya frente a nosotros siempre y que nos cubra de todo mal y que nos dé la oportunidad de seguir avanzando. Así que disfrutemos este desayuno, disfrutémoslo junto a nuestro candidato, a nuestro futuro presidente, que es el que va a gobernar y nos abrirá las puertas para que en el mañana, uno de aquí, de los que estén aquí sentados, tanto adelante, atrás, donde sea, podamos nosotros acompañarlo para que también sea presidente de la República, porque eso es lo que está haciendo el ingeniero Montaz en el día de hoy, asegurando el futuro de la República Dominicana y de la juventud de todos y cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. Qué motivadoras son las palabras del señor Aneudi Leiva. Muchos jóvenes tienen maestrías a nivel internacional. Señores, eso se lo debemos a Don Temo. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando la forma de que los jóvenes sean tomados en cuenta y que se haga un alto, como decía Aneudi, de que solamente nos utilicen para llenar un espacio. Pero eso lo debemos hacer nosotros. Está en la mano de nosotros que sea diferente. Así que vamos a seguir llenando las redes sociales y vamos a continuar hablando del Día Nacional de la Juventud con uno de los líderes de este proyecto, el señor Juan Manuel Díaz, coordinador de Juventud PLDista con Temo. Un aplauso para él. Para mí es más que una satisfacción estar frente a ustedes un día como hoy, Día Nacional de la Juventud. Y más aún, siendo un servidor como ustedes, un joven que decidió no ser solo parte de los que están en la grada o en la televisión viendo el juego, como fanáticos, sufriendo a veces cuando perdemos y quejándonos de los jugadores. Decidimos prepararnos y trabajar para ir al juego y ser parte en el terreno de ese juego. Por eso estamos en este proyecto, el cual nos identificamos plenamente. En todo proceso histórico del mundo donde se ha cambiado el rumbo, no hay un solo donde no haya participado por lo menos un joven y que sea de los ideólogos de tal cambio. Soy de los que dicen que no podemos hablar de del desarrollo si no está la juventud. No podemos hablar de un país moderno sin contar con la juventud. No podemos hablar de nuevas esperanzas ni pensarlo sin contar con la juventud. Tenemos como ejemplo muchos en el mundo, pero podemos citar uno cerca, el de la fundación de nuestra República. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, junto a otros jóvenes y mujeres valiosas y valientes, se atrevieron a fundar la Trinitaria y se comprometieron, entendieron la importancia de que necesitamos una nación libre y soberana. Y el resultado está. Somos libres y soberanos y por eso estamos aquí presentes, gracias a esos jóvenes que decidieron desde un primer instante decidir tal vez sacrificar la familia y muchas de sus compromisos y fundaron nuestra nación. Sé que en nuestro país hay muchos jóvenes, como los padres de la patria, que en el fondo de su corazón hay una luz que brilla del deseo de querer cambiar las cosas. Pero ¿qué pasa? Tal vez se han decepcionado por los políticos, por las decepciones grandes que hemos tenido con los políticos. Pero yo los entiendo. Ahora, lo malo no es la política, sino lo que cogen la política para politiquear y vivir de la política. Nosotros tenemos que ser parte de la política, porque de la política no se vive. Ahora, con la política es que se hace vida en un país. Decía una frase que una vez leí, que el peor castigo para los jóvenes que no les gusta la política es que van a seguir siendo gobernados.
por lo que sí le gusta la política. Entonces yo le invito a ustedes a ser parte de eso. Una vez, don Temo, en uno de sus discursos, dijo una frase que me llamó bastante la atención, que decía, una frase célebre del pueblo, que muchos quieren meter la cuchara en la sopa, pero pocos quieren hacer la sopa. Yo le puedo decir, jóvenes, que estoy plenamente seguro que ustedes que están aquí es porque están dispuestos, todos, sin temor a equivocarme, a ser parte de lo que van a hacer la sopa con Temo, para que este país sea un país más justo. Por eso, con hombres como usted, siendo un alumno del profesor Juan Bosch y una persona que donde quiera que ha pisado, nunca no ha tenido que mirar hacia abajo porque le están pisando, jalándole la cola para decirle algo. Solamente mira hacia abajo porque quiere ayudar. Ese es Juan Temístocles Montaz Temo, quien yo a medida personal le tengo un aprecio increíble y también es el mentor en la parte política de nuestro vivir. Entonces, gracias, don Temo, por permitir que los jóvenes sean parte elemental, porque sabemos que usted cree no solamente gobernar por la juventud, sino gobernar con la juventud. Muchísimas gracias y pasen un feliz desayuno. Bueno, nosotros los jóvenes no nos podemos quejar. Hemos tenido 2 representantes, no solo del proyecto, sino de la juventud peledeísta aquí, explayándose, hablando en materia de juventud y del proyecto. O sea, debemos de sentirnos orgullosos de que esos 2 jóvenes líderes estén en la cabeza en materia de juventud de este proyecto. Pero como todos sabemos, aunque es agradable escuchar a Neudi y a Juan Manuel, nosotros no vinimos por ello. Nosotros vinimos a escuchar las palabras de nuestro candidato seguro del Partido de la Liberación Dominicana y el futuro tercer presidente, porque señores, esa insignia nosotros le hemos hecho de nosotros. Ese 3 es indiscutible, el señor Temo Montaz será nuestro tercer presidente, que es el único que falta, como decía don Eddie, el único. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro tercer presidente de la República, Temo Montaz. Bien, primeramente yo quiero agradecerle a todos y a todas por su presencia hoy en este acto en donde celebramos el Día Nacional de la Juventud. Decirle que me siento muy contento por el apoyo que ustedes me están brindando. Recordar, oía a Juan Manuel decir que los grandes acontecimientos que se han producido en el mundo y aquí en la República Dominicana han contado siempre con la participación de por lo menos un joven. Y yo le diría, no, han sido los jóvenes los que han hecho las grandes transformaciones a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana. Juan Manuel mencionaba a Duarte, mencionaba a Sánchez, mencionaba a Mella. Y resulta que cuando fundaron la Trinitaria, eran muchachos, el más viejo era Duarte, y creo que llegaba apenas a 27 años. Los otros tenían 24 y 23 años, tanto Mella como Sánchez. Pero lo mismo ocurría con Luperón, uno de los grandes artífices de la Guerra de la Restauración, que cuando se produce apenas tenía 21 años. Y he mencionado en otros actos que el profesor Juan Bosch, cuando fundó el Partido Revolucionario Dominicano en Cuba, tenía apenas 30 años. Obviamente, es bueno señalar que si bien la legislación dominicana define la juventud como la etapa de la vida comprendida entre los 15 y los 34 años, a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea, lo definen como la etapa de la vida comprendida entre los 15 y los 29 años. En el marco, digamos, de la definición dominicana, Juan Bosch era un joven cuando fundó
el Partido Revolucionario Dominicano en Cuba. Pero lo mismo Camaño. Camaño, cuando dirige los acontecimientos de abril del año de 1965, tenía apenas 33 años. O sea, en el marco de la legislación dominicana, Camaño era un joven. Pero en todas partes, o sea, los grandes acontecimientos que se han producido han sido en gran medida motorizados por la participación activa de la juventud. Yo recuerdo que en mi época nosotros fuimos los grandes actores de todo el proceso de lucha que permitió lograr en la República Dominicana este clima de libertad y de respeto a los derechos humanos que hay hoy en este país. O sea, yo siempre recuerdo a todo el mundo que hace 40 años hacer reuniones de este tipo, entendiéndose como reunión de un grupo de opositores, no era fácil. O sea, por lo general, cuando estas reuniones se producían, terminaban con mucha gente o en la cárcel o la gente atemorizada. Estas cosas las hemos superado y las superamos en gran medida por la lucha de gente joven, muchos de los cuales se quedaron en el camino, que han permitido lograr libertades, respeto a los derechos humanos. Y he señalado que si bien estas cosas las hemos logrado, ahora el gran desafío que tiene la juventud es tratar de lograr transformar esta sociedad para que sea una sociedad inclusiva. Nosotros hemos logrado libertades, pero no hemos logrado, a lo largo de todo este proceso, garantizar los derechos económicos y sociales de la población dominicana. O sea, hemos logrado los derechos políticos, los derechos civiles, pero para poder construir una sociedad de la que todos nos sintamos parte, es necesario lograr conquistar los derechos económicos y sociales. Y lo he dicho en varios discursos. La Constitución Dominicana, la actual Constitución Dominicana, establece derechos que deberían ser banderas a levantar de manera permanente. El derecho a una vivienda digna de todos los dominicanos y de todas las dominicanas. El derecho a un empleo decente, porque esto es un elemento fundamental. No se trata de cualquier empleo, sino de un empleo decente. Es un empleo que te permita vivir decentemente, con un salario decente. El derecho a la educación, a todos y a todas, pero a la educación de calidad. Porque he dicho en muchos de los escenarios en que me ha tocado hablar, que uno de los graves problemas es que el sistema educativo dominicano reproduce la desigualdad. En la medida en que los hijos de los pobres no tienen el mismo acceso a la educación que los hijos de los ricos. Y por esa razón, ustedes me han oído mucho decir a mí que, si bien es cierto ya que el grado de escolaridad de la población dominicana está rondando más o menos los 9 años, cuando usted los separa en quintiles y ve cuál es el grado de escolaridad de los hijos de los ricos y lo compara con el grado de escolaridad de los hijos de los pobres, se va a encontrar que los hijos de los ricos tienen 12 años de escolaridad y los hijos de los pobres tienen apenas 6 años de escolaridad. Y obviamente, si eso no cambia en la República Dominicana, a través del sistema educativo estaremos, transmitiendo por generación y por generación la pobreza en este país. Por eso, uno de los grandes esfuerzos que habrá que hacer en el futuro aquí en la República Dominicana tiene que ver con el hecho de garantizar educación de calidad para todos y para todas. Es lo que va a permitir luego el poder reclamar igualdad de oportunidades para todos y para todas. El que los hijos de los pobres tengan el mismo derecho a una educación de calidad como tienen los hijos de los ricos. Y es bueno, porque lo digo aquí más adelante en algunas notas que preparé, que ustedes tengan presente siempre que está comprobado que el punto a partir del cual la gente puede salir de la pobreza es cuando llega a 12 años de escolaridad. 12 años de escolaridad, por lo menos que la gente haya logrado el bachillerato. Si la gente no se hace bachiller,
no está preparada para trabajar y ganar un salario decente. Y si además lo que se quiere es que la persona pueda obtener un salario por encima del promedio de lo que se paga en un país, hay que también propiciar educación terciaria, que por lo menos logremos una educación que garantice 13 o 14 años de escolaridad. Entonces, yo creo que estos son elementos esenciales a los que hay que prestarle atención, porque yo creo que en los últimos años una de las cosas que diferencia a las generaciones jóvenes de mi época con las generaciones jóvenes de hoy es que en las generaciones nuestras se luchaba, no se estaba esperando que se nos diera nada. Salíamos a la calle a reclamar, a pelear. Hoy da la impresión, y se lo digo con toda certeza, que lo que se está es la espera de que se les resuelva. Y muchas veces la juventud aparece en estos momentos como un sector pasivo en el ejercicio de la política. Y lo que yo le estoy exigiendo a ustedes es que se conviertan en actores activos de la política, que actúen políticamente y que ahora tengan en cuenta que el gran desafío que tenemos por delante es tratar de garantizar que esta sociedad dominicana sea una sociedad de todos y de todas, no de un grupito, que sea una sociedad inclusiva, donde se garanticen los derechos económicos y sociales de las personas. Porque eso es lo que nos va a permitir poder vivir con dignidad y con la frente en alto en la República Dominicana. Yo quiero decirle a ustedes que este año es un año importante, no solamente desde el punto de vista político para nosotros, sino porque es el año en donde todos los países van a tener que evaluar los resultados de los objetivos del desarrollo del milenio. Yo sé que muchos de ustedes saben que en el año 2000, 189 países del mundo reunidos bajo el auspicio de las Naciones Unidas establecieron lo que se conoce con el nombre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y asumieron un compromiso de trabajar para garantizar que esos objetivos se cumplieran de cara al 2015. De manera que este es un año en donde los países van a tener que evaluar hasta dónde llegaron en el cumplimiento de esos objetivos. ¿Y cuáles eran esos objetivos? En primer lugar, ellos se plantearon todos, incluyendo la República Dominicana, erradicar la pobreza extrema, lo que nosotros llamamos aquí la indigencia, los pobres de solemnidad, como decía Juan Bosch. Y además de la erradicación de la pobreza extrema, erradicar el hambre en cada país. En segundo lugar, se planteaba lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Yo he querido traer esto a colación porque en estos momentos en que todavía no se ha evaluado los resultados en términos de cumplimiento de estos objetivos, ya el mundo se está preparando para la agenda post-2015. Lo que ya se está debatiendo es cuál va a ser ahora la agenda que va a tener el mundo de cara al periodo que vendrá luego del 2015. Pero lo importante en esto es tener claro que la agenda del desarrollo, la agenda de los objetivos del desarrollo, ha jugado un papel muy importante a nivel de todos los países. Yo diría que si bien nosotros aquí en la República Dominicana hemos señalado que cuando elaboramos la Estrategia Nacional de Desarrollo la hicimos con el propósito de lograr poner a los dominicanos a pensar en el mediano y en el largo plazo, o sea, tratar de que el país se dotara de un pensamiento estratégico, que la gente no pensara solo en lo inmediato,
porque está comprobado que los países que piensan de hoy para mañana no van para ninguna parte, que la clave del éxito está en que usted proyecte el país al futuro y que sobre esa base actúe. Yo diría que si bien eso fue lo que quisimos lograr cuando planteamos la Estrategia Nacional de Desarrollo, los objetivos del desarrollo del milenio fueron en gran medida el primer intento que se hizo a nivel internacional de poner a los países a pensar en términos del futuro. Fíjense que esto se hace en el año 2000 y la idea es que al 2015 se cumplieran esos objetivos. En el caso de la República Dominicana, vamos a cumplir una gran parte, hay otra parte que no la vamos a cumplir, por ejemplo, la idea de erradicar o reducir la pobreza extrema, eso no va a ser posible. Y no va a ser posible no porque no se hiciera el esfuerzo, sino porque aquí ocurrió un acontecimiento que prácticamente trastornó todo, que evitó que esa meta que pudo haberse logrado, hoy podamos decir que la vamos a lograr. Si bien en el caso, por ejemplo, del hambre, el tema de reducir el hambre, se va a lograr esa meta, no así como he dicho, el tema de la reducción de la pobreza extrema. Y el elemento esencial fue la crisis del año 2003-2004. Hay mucha gente que no le gusta que uno recuerde esto, porque dice, bueno, pero ha pasado tanto tiempo. Pero el tema es, y lo he dicho en forma reiterada, es que los efectos de la crisis sobre la sociedad son siempre más duraderos que la crisis misma. Una crisis se puede presentar, una crisis económica se puede presentar, y usted puede resolver el problema de la crisis en un año. Aquí la resolvimos en un año. La crisis del 2003-2004 ya en el año 2005 estaba resuelta, la economía creció alrededor del 9.3% un año después de la crisis. Pero los efectos que la crisis deja en la sociedad, no hay forma en ninguna parte del mundo de que se puedan solucionar de un día para otro. Y el ejemplo más sencillo se lo voy a mencionar a ustedes con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Muchos de ustedes saben que una de las consecuencias de la crisis del año 2008 en los Estados Unidos fue que incrementó enormemente el desempleo en ese país. En los Estados Unidos, como en Europa, se entiende que el pleno empleo es cuando la tasa de desempleo en los países de Estados Unidos y Europa no supera el 3%. Cuando el desempleo está más o menos en 3%, se entiende que en esos países hay pleno empleo. Eso era más o menos lo que ocurría antes de la crisis del año 2008. Pero cuando se produjo la crisis del 2008, una de las consecuencias o uno de los resultados inmediatos de la crisis fue el incremento del desempleo. Y en Estados Unidos llegó a cerca del 12%. Y en ese contexto es que llega el presidente Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Fíjense, eso en el año 2008. De eso ya han pasado 7 años. Y todavía los Estados Unidos no ha podido volver al nivel de desempleo previo a la crisis del año 2008. La economía se ha recuperado, la economía norteamericana está creciendo. Pero aún así, todavía hoy, la tasa de desempleo está muy por encima de la que se produjo, de la que tenían antes del año 2008. Por esa razón, siempre el profesor Juan Bosch nos decía a nosotros que había que hacer todo lo que fuera posible a fin de evitar las crisis económicas. Porque el problema de la crisis económica no es la crisis económica en sí, sino las consecuencias que deja sobre las economías. Por esa razón, nosotros no vamos a poder resolver el tema o no vamos a poder cumplir con la meta de reducir a la mitad la pobreza extrema en la República Dominicana, o sea, llevarla al nivel de la mitad que existía cuando se estableció la meta, que fue en el año 2000, tomando como base el año de 1990. Habrá una mejoría, pero no será prudente. Hay muchas cosas en las que se han avanzado. Por ejemplo, en el tema de género, hay muchas cosas en donde este país ha cambiado. Por ejemplo,
la matrícula de mujeres en la secundaria y en las universidades supera a los hombres. Eso no era así hace 30 o 40 años. O sea, las mujeres hoy estudian más que los hombres. Se ha ampliado de manera importante el acceso de la mujer al empleo, todavía no a nivel de los hombres, pero en los últimos años se ha expandido la participación de la mujer en el mercado laboral. O sea, hay cosas que van cambiando. Hemos logrado resolver el tema de la deforestación. Ya hoy aquí ese tema no es un problema como lo era hace 40 años. Hoy la superficie boscosa del país ha crecido y se espera que se mantenga, y eso es lo que quiere, eso es lo que se planteaba en la agenda de los objetivos del desarrollo del milenio. Ahora, lo que interesa en este momento entonces es un poco pensar hacia dónde desde la óptica de la juventud se deberá orientar la agenda que el mundo va a plantearse de cara al post-2015. Y es evidente que esa agenda que se va a plantear la humanidad y que tendrá que ser discutida también en la República Dominicana, no puede verse al margen de lo que yo he denominado las megatendencias que van a marcar el mundo de los próximos 15 o 20 años. Hace unos días yo impartí una conferencia en la Cancillería. Se me pidió que desde la óptica de la Estrategia Nacional de Desarrollo planteara cuáles eran los grandes desafíos de la política exterior de la República Dominicana de cara a los próximos 20 años. Y yo decía que obviamente a la hora de abordar esa política exterior no se podía perder de vista cómo iba a ser el mundo de los próximos 15 o 20 años. Y le decía que por lo menos está claro que hay una serie de megatendencias que van a marcar ese mundo. Y la primera es la existencia de un mundo multipolar y policéntrico con mayor difusión del poder global. Ya no va a ser los Estados Unidos el que va a dominar el mundo. O ya no va a ser la polarización entre lo que era la Unión Soviética y lo que eran los Estados Unidos. Vamos hacia un mundo más diverso, con centros de poder distribuidos, pero además, y un elemento muy importante, con el desplazamiento del poder de Occidente fundamentalmente hacia Asia. Durante años y años el poder en el mundo estuvo concentrado en Occidente. Hoy todo apunta a que se va a producir ese desplazamiento hacia Asia. Y la evidencia es sumamente clara. Hoy ya China, cuando se evalúa la economía en lo que los economistas denominan paridad del poder de compra, es la economía más grande del mundo, ya no es los Estados Unidos. O sea, China ya hoy es una economía más grande que los Estados Unidos. Obviamente, no significa que en términos per cápita sea más grande, en tamaño, porque China tiene 1.200 millones de personas, Estados Unidos no llega más o menos a 400 millones. Por tanto, cuando usted divide el tamaño de la economía china entre 1.000, pues obviamente el PIB per cápita chino es más bajo que el PIB per cápita norteamericano. Pero en términos de tamaño de la economía, ya China hoy se pensaba que iba a ser en el 2016 o en el 2017, ya desde el año pasado, China en tamaño tiene una economía mayor que la de los Estados Unidos. Pero un elemento importante que ya ustedes lo están viendo es que es un mundo en donde van a surgir y se van a fortalecer actores no estatales y de actuación en redes en ámbitos que pueden ser favorables o desfavorables a los intereses nacionales. Por ejemplo, Al-Qaeda. ¿Qué es lo que es Al-Qaeda? No es un Estado, pero están peleando contra Al-Qaeda. O sea, ya eso son actores no estatales que se están moviendo en el mundo, que pueden influir en una o en otra dirección, y a ese mundo es al que vamos. Y por tanto tenemos que prepararnos para eso. Un cuarto elemento es que vamos
hacia un mundo de clase media. O sea, lo que se visualiza es que el mundo de los próximos 15 o 20 años es un mundo en donde se va a superar la pobreza. Ya la pobreza no será la dominante en el mundo, pasará a ser dominante la clase media. Inclusive hay análisis que proyectan que al 2030 el 58% de la población será clase media. Obviamente, el grueso de esa clase media estará ubicado en Asia, por el crecimiento de China y por el crecimiento de la India, que son países inmensos con una población enorme. Ahora, lo interesante de esto, y es bueno que ustedes lo tengan claro, es que la emergencia de una clase media va a tener implicaciones en todos los órdenes. Porque eso va a implicar, obligatoriamente, mayor acceso a la educación, la demanda por mayor equidad social, pero además eso va a implicar una demanda por mayor cambio en las relaciones del poder político. Y ustedes lo pueden entender de manera muy simple. En la pobreza, el problema es garantizarle a la gente la comida, que la gente no se muera de hambre. Y desde el Estado hacer el esfuerzo por garantizar que los hijos de los pobres se eduquen. Pero ya en un mundo de clase media, y yo creo que muchos de ustedes vieron lo que pasó en Brasil antes de las elecciones, ya las demandas son de otro nivel. La clase media quiere servicio de calidad, quiere transporte de calidad, quiere educación de calidad, quiere salud de calidad. Pero por encima de todo, la clase media en toda parte del mundo va a reclamar transparencia, va a reclamar que los políticos no se roben los cuartos. Yo creo que vamos hacia ese mundo, y ese es un mundo obviamente de mayor nivel de calificación que el mundo que vivimos hoy. Que en el caso concreto de la República Dominicana, donde predomina la pobreza, es un mundo marcado por el clientelismo y por el prebendalismo. Y por tanto, la juventud tiene que prepararse para eso. Un quinto elemento, y que también lo estamos viendo ya, es que en los próximos años vamos a tener tecnologías disruptivas en proceso de desarrollo asociadas a la robótica, a la bioingeniería, a la nanotecnología, a tecnología asociada al uso de recursos naturales, a la extensión de la salud y la vida. Eso ya lo estamos más o menos percibiendo, que puede cambiar de manera significativa la demanda laboral. O sea, puede producir cambios importantes en el mercado laboral. Pero un elemento también, crecimiento de la población mundial, fundamentalmente la que vive en los países en desarrollo. Se proyecta que vamos a pasar de 7.100 millones de personas en el 2010 a cerca de 8.300 millones de personas en el año 2030. Aun cuando obviamente esto va a venir acompañado de reducción de tasa de fertilidad y envejecimiento de la población a nivel global, pero fundamentalmente en los países desarrollados. Ya yo creo que ustedes están viendo eso. Japón ya con una población vieja que envejece, Estados Unidos por igual, Europa por igual, con las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista económico, porque eso va a demandar más sistema de protección social. Vamos a vivir procesos masivos de urbanización. El mundo será un mundo fundamentalmente urbano. China pasará a ser un país totalmente urbano, que hoy todavía no lo es. Nosotros seguiremos ampliando la urbanización, aún posiblemente ojalá podamos producir cambios importantes que ordenen, y por eso la idea de la ley de ordenamiento territorial que estamos planificando, porque lo que se observa es que nosotros ya tenemos más del 70% de la población que vive en zonas urbanas. Y de cara al 2030 es muy probable que el 85% de la población viva en zonas urbanas. Y eso va a tener también implicaciones de demanda de más servicio, agua potable, energía eléctrica, transporte, etc. O sea, es un mundo que va a ser más demandante. Seguirán las presiones migratorias. Yo inclusive llamé la atención en el acto en la Cancillería
de que ya en la República Dominicana hay que, y eso es bueno para ustedes los jóvenes, porque siempre he dicho que ustedes van a gobernar este país en los próximos años, son ustedes. Son ustedes. En el año de 1973, cuando yo pasé a ser miembro del primer comité central del PLD, a mí no me pasaba por la cabeza que 23 años después yo iba a ser secretario de Estado. 23 años después. A lo mejor ahora, con la aceleración del tiempo histórico que hay, muchos de ustedes lo serán. Antes de los 23 años que yo tuve que esperar para ser secretario de Estado. Y ojalá que sea así, porque yo creo que hay que, dentro de la agenda post-2015, una de las cosas que hay que propiciar es mayor participación de la juventud en la vida política de los países. Pero lo que quiero señalarle a ustedes es que, como ustedes van a ser actores fundamentales de la vida de este país en los próximos años, ya hay que prestarle atención al tema migratorio y fundamentalmente al tema de Haití. Porque todas las proyecciones que se han hecho y que hemos hecho nosotros ponen de manifiesto que nosotros vamos a seguir creciendo y que la brecha entre Haití y la República Dominicana se va a ampliar. Y si la brecha entre República Dominicana y Haití se amplía, obviamente eso va a generar presiones migratorias de Haití hacia la República Dominicana. Y evidentemente que eso puede convertirse en un problema si los flujos migratorios no se regulan. Por tanto, hay que tener ya mucho cuidado con esta situación para que no se repitan situaciones como en el pasado que terminaron creándoles serios problemas a la República Dominicana. Yo decía en el evento de la Cancillería que mientras en estos momentos el PIB per cápita dominicano es 7 veces el de Haití, de cara al 2030 esa brecha va a ser de 12-1. Y esto es un elemento que tienen que prestarle atención, porque muchos de los dominicanos se van de aquí hacia los Estados Unidos por eso, porque hay una brecha entre República Dominicana y Estados Unidos, y los dominicanos quisieran vivir como se vive en Estados Unidos. Obviamente la brecha entre nosotros y Estados Unidos es 5-1, Imagínense ustedes entonces en el caso de Haití que la brecha va a ser 12-1. Por tanto, ese es un tema al que hay que prestarle atención. No significa que convirtamos esto en una tragedia, porque también la migración juega un papel en el desarrollo de los pueblos. Y uno de los elementos fundamentales del proceso de globalización es la migración. Yo he dicho siempre que la migración, la globalización hay que verla en 3 vertientes. Flujo de capitales, se mueven los capitales. Flujo de comercio y flujo de personas. Eso es lo que es la globalización. En la medida en que eso se expande, se amplía, se habla de globalización. Pero obviamente los países están obligados a regular los flujos migratorios para que no haya problemas y para que no se generen situaciones como las que muchos de ustedes están viendo ya se están produciendo en Europa. Ahora bien, al plantear todas estas tendencias, yo creo que es bueno entonces que pensemos un poco cómo va a ser el mundo de los próximos 15 años, de los próximos 15 años, o cuál debería ser la agenda que deberíamos abordar de cara a los años que vienen después del 2015. Yo diría que cada vez más hay un consenso a nivel internacional en que esa agenda post-2015 es una agenda que tiene que enfocarse en las personas, en la gente. Y obviamente en la búsqueda de un mundo en donde impere la justicia social en un contexto de sostenibilidad. Yo he hablado mucho en los últimos tiempos, el día pasado estuve en la Universidad Adventista, de la necesidad de un desarrollo inclusivo. Y obviamente en el contexto de un desarrollo inclusivo, un elemento esencial para que sea inclusivo es que los jóvenes formen parte, es que la juventud esté ahí, que la juventud juegue un papel fundamental. Y en eso no solamente es que estén ahí, es que actúen en el diseño y en el debate de las estrategias de desarrollo que los países tendrán que poner en marcha. Y ahí les reitero, lo que pido es que piensen ustedes
en que no deben seguir siendo ustedes vistos como sujetos de la política. Conviértanse ustedes en actores de la política. No esperen solo que la política les resuelva, hagan política. Que era lo que alguien decía, lo que decía creo que Juan Manuel. Si usted no hace política, otros harán política por usted. Entonces haga usted política, involúcrese en el ejercicio de la política. Yo diría que cuando vemos esto desde el punto de vista de la juventud, el tema que habría que plantearse es cuál es la agenda que le interesa a los jóvenes. Y eso está sólidamente documentado, porque si algo se ha hecho en los últimos años es tratar de investigar qué es lo que quieren los jóvenes. Y una agenda post-2015 para la juventud tendría que tener como tema prioritario, en primer lugar, la educación. En segundo lugar, el empleo y el emprendedurismo. Empleo y emprendedurismo. En tercer lugar, salud. En cuarto lugar, paz y seguridad personal. Y finalmente, gobernabilidad y participación. Eso está consensuado, yo no estoy inventándome eso. Eso son los jóvenes que lo han dicho. A nivel de América Latina se ha estudiado ampliamente las aspiraciones de la juventud, se han hecho encuestas, y en las encuestas esto es lo que ha salido, que los jóvenes quieren una agenda donde los temas prioritarios sean educación, empleo y emprendedurismo, salud, paz y seguridad personal y gobernabilidad y participación. Bueno, yo le diría que en el caso de la República Dominicana, nosotros, si bien hemos avanzado, todavía hay mucho el camino que tenemos que recorrer en el tema de la juventud, en el tema de la educación. Por ejemplo, en el año 2012, los jóvenes entre 15 y 29 años que concluyeron la primaria, se entiende que esa es la etapa donde se debe concluir la primaria, superó ligeramente el 90%. Si lo vemos en comparación con años atrás, se avanzó, pero cuando lo vemos en comparación con el promedio de la región de América Latina, que es un 94%, estamos por debajo. En el caso de los jóvenes dominicanos con edades comprendidas entre 20 y 24 años, los que deben más o menos completar la secundaria, se entiende que en esa edad concluyeron la educación secundaria apenas el 55% de los jóvenes. Y esa proporción también es inferior a la media de América Latina, que es un 59%. Y los jóvenes con edades comprendidas entre 25 y 29 años, que concluyeron la educación terciaria, o sea, la universitaria o la técnica, no llegó al 3%, cuando el promedio en América Latina es un 10%. De manera que, de cara a los próximos años, eso que es fundamentalmente para la juventud, tenemos que abordarlo con mucha seriedad. Yo creo que el hecho de que se haya sensibilizado este país y que hayamos logrado el 4% del PIB a la educación, yo creo que es un primer paso en la dirección de poder crear las condiciones que nos permitan avanzar en esa dirección. Lo que le decía es que estos datos nos indican que a pesar de la mejoría hay que hacer grandes esfuerzos para mejorar la situación. Se ha documentado que el nivel educativo mínimo para que disminuya la probabilidad de permanecer en condiciones de pobreza se sitúa en la educación secundaria completa, alrededor de 12 años de estudio, mientras que para tener ingresos laborales, como se lo decía, superiores al promedio de la población en la mayoría de los países, se requiere un mínimo de 13 a 14 años de estudio, es decir, algún grado de educación postsecundaria. Por tanto, todo el esfuerzo que tenemos que hacer en el área de garantizarle a los jóvenes un ambiente que les permita poder vivir con dignidad, con decencia, es trabajar en esta dirección. Nosotros, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hemos planteado como una meta que al 2020 aquí
la cobertura de la educación básica en la República Dominicana llegue al 100%. Y lo podemos lograr. Y hemos establecido como meta de cara al 2020 que en lo que tiene que ver con la educación secundaria, en el caso de la educación básica, lo podemos lograr al 2020. Y en el caso de la educación secundaria, aspiramos a que al 2030 la cobertura de la educación secundaria llegue al 95% de la población, de jóvenes. Y además, una gran aspiración es lograr 12 años de escolaridad para la población de 25 a 39 años. Miren, si ustedes todos tienen la oportunidad de entrar o de ver, y lo invito a que lo hagan, el informe de desarrollo humano que todos los años prepara el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se van a encontrar que están todos los países, desde los más desarrollados en términos humanos hasta los menos desarrollados en términos humanos. Pero una de las cosas que uno observa que te permite establecer inmediatamente una diferenciación con los países que no son de desarrollo humano alto, que es como lo caracteriza Naciones Unidas, es que todos los países de desarrollo humano alto son países donde el grado de escolaridad de la población supera los 12 años. En todo, Se van a los países de Europa por encima de 12 años, Estados Unidos por encima de 12 años, Japón por encima de 12 años. Y los países que no llegan al nivel de desarrollo humano alto están 9, 7, 8, algunos llegan a 10. Entonces es un elemento fundamental que diferencia un país desarrollado de un país en vía de desarrollo. Yo siempre digo que hay dos cosas que nos permiten inclusive rápidamente darnos cuenta de la diferencia entre un país avanzado y un país no avanzado: grado de escolaridad y esperanza de vida. En los países desarrollados la esperanza de vida por lo general está por encima de los 80 años. En los países como los nuestros, 70, 72, a nosotros estamos llegando ya a los 74 años. Bueno, pero un elemento fundamental de una agenda es el asunto del empleo para los jóvenes. Porque el puente entre la educación y el empleo es lo que garantiza que la juventud pueda pasar de una vida dependiente a ser autónoma. Si no hay esa vinculación, los jóvenes tendrán que vivir con su papá, el que se case tendrá que llevar a su mujer para que su papá lo mantenga, y obviamente lo que se espera es que cuando se llega a un determinado nivel de vida, el joven tenga la posibilidad de lograr autonomía, y eso solamente es posible si lo logramos con el empleo. Nosotros hemos mejorado en los últimos años lo que tiene que ver con la inserción juvenil, pero todavía los jóvenes tienden a caracterizarse por empleo de peor calidad, salarios inferiores y bajos niveles de afiliación a los sistemas de protección social. Muchos de los que me han acompañado saben muy bien que yo he estado planteando de manera reiterada la necesidad del desarrollo de un sistema de protección social si queremos construir una sociedad de incluidos. Porque lo que caracteriza a los países donde hay inclusión social es fundamentalmente la fortaleza de su sistema de protección social. Es la garantía de que usted, si se le presenta un problema, usted va a tener acceso a la salud, sin problema. Es la garantía de que la gente cuando llega a un determinado nivel de edad tiene una pensión asegurada. Entonces, en el caso de la juventud, aquí lo que uno observa es empleo de baja calidad, salarios inferiores y bajo nivel de afiliación en los sistemas. Pero además, por lo general, no solo aquí, sino en casi todos los países del mundo y muy específicamente en América Latina, es muy normal que la tasa de desempleo de los jóvenes en edad de entre 15 y 24 años sea superior a la tasa de desempleo total del país. En el año 2012, por ejemplo, la tasa de desempleo de la juventud era 16.5 en la República Dominicana versus 7.7 que era la tasa de desempleo general del país. Ahora, una de las cosas que preocupa, y es bueno que usted lo tenga en cuenta en el Día Nacional de la Juventud, es que para el año 2012,
teníamos aproximadamente 700.000 jóvenes entre 15 y 29 años, o sea, el 23.6% del total de la población juvenil en ese tramo de edad, que se encontraban fuera del sistema educativo formal y que tampoco trabajaban. O sea, eran los famosos ninis que ustedes han oído mencionar por ahí. Estamos hablando de 700.000 personas, ¿eh? Obviamente es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado, porque se entiende que en algunos casos hay algo como que provisional. O sea, son situaciones, digamos, de coyuntura que se generan, que tienen que ser más profundizados para no caer en error de entender que eso es totalmente así. O sea, si bien esos son los datos, se reconoce en toda parte del mundo que hay mucho de provisionalidad en muchas cosas de estas. Entonces, yo entiendo que de cara al 2015, la agenda tiene que tener un objetivo: ampliar el acceso de los jóvenes al trabajo decente, debe promocionar el acceso a recursos financieros y no financieros esenciales para aumentar las oportunidades de emprendurismo y desarrollar asociaciones públicas privadas con el fin de estimular la creación de empleo para los y las jóvenes. Ustedes me han oído hablar del emprendurismo y a eso hay que prestarle atención. Y yo creo que la educación dominicana de los próximos años tiene que promover eso. O sea, aquí por lo general en la educación nos forman para que salgamos a buscar un empleo, no para que salgamos a formar una empresa. Entonces, la educación de los próximos años tiene que orientarse no solo a formar a la gente para que busquen empleo, sino para que creen empresa. Si ustedes ven lo que hicieron Bill Gates y lo que hizo este señor, correcto, ustedes se dan cuenta que la educación en los Estados Unidos es una educación que no solamente forma a la gente para que busque empleo, sino para que desarrolle empresas. Muchos de ellos dejaron hasta las universidades porque desarrollaron empresas. Entonces, obviamente, tenemos que propiciar una cualificación de la educación en la República Dominicana para que estas cosas puedan producirse. En cuanto a la salud, ustedes saben muy bien que siempre la etapa juvenil se asume como una etapa en donde predomina la salud. Es la etapa donde se entiende que la gente no debe enfermarse porque son jóvenes. Ya los viejos, está bien, la gente entendería que un viejo le salga un achaque, pero a la juventud no se espera que sea. Pero, sin embargo, lo que uno observa, que en esta etapa es donde se da la prevalencia de accidentes. Aquí es notorio la cantidad de jóvenes que todos los años mueren o se accidentan y se destruyen físicamente por el uso de los motores. Es la juventud la que está sufriendo eso. Entonces hay una prevalencia fundamentalmente de accidentes, pero también de agresiones físicas, de uso de drogas, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados y precoces. Entonces esas son cosas a las que hay que prestarle toda la atención en cualquier agenda que desarrollamos de cara al futuro. Por tanto, una agenda debe asegurar un compromiso del Estado de proveer acceso universal a servicios de salud seguro y de calidad, incluido el acceso a servicios de salud y educación sexual y reproductiva para los jóvenes. Hay que establecer mecanismos para asegurar el ejercicio del derecho a la salud mediante la protección social con presupuesto suficiente y sostenible. Asimismo, hay que garantizar la seguridad alimentaria en un ambiente sano. Pero además, una agenda post-2015 para la juventud deberá impulsar políticas públicas para sensibilizar a la juventud sobre la cultura de la paz, así como para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres, mediante programas y procesos de prevención y educación a hombres y mujeres en todas las etapas de su vida, y además reconocer el feminicidio como expresión máxima de la violencia hacia las mujeres y como un delito que debe ser tipificado en la legislación dominicana. En el caso de las mujeres jóvenes,
Las principales demandas aún son un incremento de los esfuerzos para prevenir y combatir la violencia de género, que todo el mundo sabe lo que ocurre en República Dominicana. Lograr más facilidades de acceso al sistema de salud y seguridad en caso de haber sido violentada. Hace un par de años se publicó un informe sobre la situación de la juventud en Iberoamérica, que decía que la juventud ostenta un lugar ambiguo entre receptores de política y protagonistas del cambio. Antes los jóvenes eran protagonistas de la época del gran cambio, como ya les mencioné. Hoy son objetos de políticas sociales y sujetos de derecho. Aparecen definidos como carentes, vulnerables y con escaso capital humano. Sin embargo, las más recientes investigaciones realizadas en América Latina muestran que en general los y las jóvenes consideran que la mejor forma de lograr cambios sociales es a través de la participación política, y eso habla bien. Y perciben que el medio privilegiado para hacerlo son los movimientos sociales y las organizaciones juveniles. Es extraño que no vean los partidos políticos, y obviamente no lo ven porque la opinión generalizada de la juventud es que los partidos son organizaciones de corruptos. Eso tengo que decírselo porque vamos a publicar en la segunda semana de febrero una encuesta que hicimos en el ministerio sobre los valores y las percepciones de la juventud dominicana, y lo que sale de ese estudio es que la juventud dominicana está totalmente frustrada con los políticos y con los partidos políticos. Por eso es que entonces perciben la acción política a través de los movimientos sociales y las organizaciones juveniles. Entonces, una agenda post-2015 para la juventud tendrá que propiciar más espacio para que los jóvenes incidan en la vida política, derribando los obstáculos a la participación política, entre ellos, creando marcos legales consistentes que regulen las reelecciones, a fin de lograr relevos generacionales. Si no lo logramos eso, no habrá relevos generacionales. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen la experiencia que tuvo este país con el doctor Balaguer. El doctor Balaguer prácticamente aniquiló a toda una generación que pudo gobernar este país, porque él entendió que él era el único que podía gobernar este país. Por esa razón es que, insisto, mi planteamiento se ha orientado siempre en plantear la necesidad de establecer reglas claras en cuanto al tema de la reelección, de que no es posible que alguien crea que puede estar gobernando este país cada vez que le da la gana. Y eso es importante, compañeros, que lo tengan, porque eso cierra la puerta a las generaciones que se van preparando y además genera frustración en términos, digamos, del ejercicio de la política. Y finalmente yo diría que una agenda de la juventud tiene que tener siempre presente la necesidad de asegurar la gobernabilidad. Y por tanto, una agenda de ese tipo tiene que propiciar una de las grandes aspiraciones de la juventud, que es que se garantice la transparencia en las instituciones y que se combata la corrupción y la impunidad. Muchas gracias.